que solo depende del mismo contexto literario. El lenguaje literario tiene en efecto la propiedad de crear a través del mismo mensaje su propia realidad. O si se quiere, el lenguaje literario genera su propio mundo referencial. Es decir, el mensaje no agota su virtualidad informativa en una sola manifestación de ideas, sino justamente en lo contrario, en la capacidad de sugerir tantos significados como en principio lecturas o acercamientos puedan hacerse en ese texto, lo que vuelve a incidir en uno o más de los límites que la crítica tiene planeados. Ningún exégesis, ningún análisis de una obra literaria podrá jamás resolver todos los problemas que el texto plantea, porque éste siempre estará ofreciendo nuevas informaciones, nuevas valoraciones y las que incluso intervendrán más tarde respectivas. Un discurso literario está constituido no solo por el conjunto de conocimientos que el lector tiene con respecto a lo literario, sino por su experiencia en las múltiples cosas que se constituyen la vida cotidiana. La distancia que se da entre lo que espera un lector y lo que realmente aporta el signo estético que se le propone, constituye lo que Jaus denomina la distancia estética. Por lo demás, la literatura de una época determinada resulta inseparable del conjunto de presupuestos colectivos e individuales desde los que se la concibe y se la contempla, o sea, la idea de literatura. La historia, en cambio, según el diccionario de la Real Academia Española, es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Según ello, con literatura e historia estaríamos ante dos tipos de conocimientos tan rigurosos y puntuales como otros tantos conocimientos. En concreto, no solo el conocimiento experimental, al que le suelen llamar científico, es válido y respetable. El gran desarrollo que en la actualidad han alcanzado otros ámbitos del saber, otras disciplinas y otras metodologías, es tan válido como el científico. En cada uno de estos campos hay una serie de requisitos que cumplir para que los resultados que de las respectivas investigaciones se obtienen sean aceptados por todos los miembros e investigadores dentro de esa disciplina. Dentro del ámbito en lo que se llaman humanidades hay, sin embargo, el mismo rigor y puntualidad que en los dominios sistemáticos llamados científicos. También aquí los resultados de las investigaciones dependen de la aceptación y recepción por parte del cuerpo de investigadores dedicados a estos campos. También aquí hay reglas muy precisas que hay que atender para que las conclusiones obtenidas en una investigación sean aceptadas como válidas. Traduce los llamados hechos de la realidad objetiva a palabras. El trabajo del historiador siempre organiza sus datos a partir del sistema de categorías que gira en torno al lenguaje. Por eso, a la labor del historiador siempre se la ha considerado dentro del altísimo y prestigioso nivel de otras actividades del espíritu. En efecto, según la mitología griega, abrevadero de nuestra cultura humanística, las musas son las inspiradoras de las artes y las distintas disciplinas que desde hace varios siglos educan a los seres humanos. De ahí la frase programática: Clio es también una musa. Las reflexiones aquí esbozadas de dos discursos, el histórico y el literario, nos hacen recordar que estos discursos son paradigmas representativos de dos de los sistemas hermenéuticos que, pese a ser de los más poderosos, aún andan buscando no solo su estatuto epistemológico que les genere sus propias señas de identidad, sino que historia y literatura aún se entretienen en pergeñar sus respectivos cuerpos de principios que les permitan reflexionar tanto sobre la naturaleza y validez de su discurso como sobre su propia naturaleza, por ejemplo,
explorando la manera en que ambos aferran su referente. A raíz de ello, proponen su respectiva hermenéutica, que nace de las mismas profundidades humanas que el lenguaje, pero que domestica e interpreta la lengua según los moldes de la experiencia personal. El lenguaje, la lengua y el estilo vienen siendo no solo tres momentos de la palabra, sino estratos distintos suyos. La lengua, en efecto, es una interpretación histórico-social de los bienes que alimentan el lenguaje. El estilo, en cambio, es una interpretación histórico-personal de los mismos bienes. Las cosas las crea y les da forma. La historia forma parte de las humanidades porque está hecha también del lenguaje y después de todo, porque como decíamos, Clio es también una musa. Es que el lenguaje nos hace ver las cosas, pero cuando ya están formadas por el lenguaje, logramos al fin verlas, ya no son las cosas en sí mismas, sino solo las cosas como nos hizo verlas el lenguaje. El lenguaje, lo hemos dicho, es un filtro, es el cristal con que lo miramos, lo conocemos y lo creamos todo. Desde que la luz del lenguaje las inunda, las cosas aparecen a la vez que desaparecen, ocultadas detrás de la forma que les da el lenguaje. Por otro lado, esta distorsión de la realidad causada por el lenguaje no es inocente, pues como dice Foucault en Las palabras y las cosas, el lenguaje se dirige hacia el contenido supremo.